En la tarde de hoy, esta es Ana Pacheco, especialista en recursos a familias para el Centro PIL. Y conmigo en la tarde de hoy se encuentra la señora Carmen Román, también especialista de recursos a familias. Se encuentra conmigo también el señor Dylan Altamara, coordinador de capacitaciones, y la señora Sue Kilmayer, que es la directora de las capacitaciones para el Centro PIL. Bienvenidos. Tenemos, ¿verdad? Ciertas sugerencias a los participantes en el día de hoy. Es que traten de mantener su micrófono en silencio, a menos que quieran hacer alguna pregunta. También, comparta sus comentarios o alguna pregunta en el chat. Carmen va a estar pendiente al chat. eh, para proteger la privacidad de las preguntas y los comentarios, vamos a mantener las preguntas al final, en los últimos 10 a 15 minutos de la presentación, eh, para la privacidad de las preguntas. Y luego también les pedimos que por favor, cuando hagan preguntas durante la grabación, no hablen sobre aspectos personales o de identificación. También, si necesita algún tipo de ayuda para accesar la presentación, pues nos lo dejan saber. ¿Ok? Así que, sin mínimo de demoras, vamos. ¿Ok? Y en la presentación y en el día de hoy vamos a hablar sobre el proceso del plan de educación individualizado, los fundamentos previos. Esta presentación, que es la parte 1, la intención es preparar a los padres y a aquellos profesionales también que asisten a las familias a tener la información básica antes de comenzar ese proceso del desarrollo del plan educativo individualizado. La misión del Centro PIL es educar y capacitar a las familias de los niños jóvenes y adultos jóvenes con discapacidades y necesidades de atención médicas especiales para que lleven vidas plenas y activas como miembros de las escuelas y comunidades. Tenemos que recordar que todos los estados, a través de la nación de los Estados Unidos, tienen un centro de información y capacitación para padres. Y en el estado de Pensilvania, nosotros, el Centro PIL, somos ese centro estatal de capacitación e información para padres. Los objetivos principales de esta presentación es aprender los fundamentos previos al desarrollo del plan de educación individualizado. Esto es lo que conocemos como muchas veces el IEP, es ese acronismo que escuchamos con regularidad. Vamos a dialogar sobre los principios de la Ley de Educación para Individuos con Discapacidades, conocidos como IDEA, por sus siglas en inglés, así también como la participación del padre y el desarrollo de la declaración de las preocupaciones. Esto es un objetivo sumamente importante en el rol del padre en el proceso. También vamos a describir la relación de la evaluación en el proceso del plan de educación individualizado. Cuando comenzamos a hablar sobre los principios de la Ley de Educación para Individuos con Discapacidades, uno de los principales fundamentos es que la discapacidad es una parte natural de la experiencia humana y de ninguna manera disminuye el derecho del individuo a participar o contribuir a la sociedad. Esta ley fue firmada en el 1975, lo que nos recuerda que es una ley bastante joven, una ley de aproximadamente 48 años. Ahora, ¿cuál es la significancia, cuál es lo más importante de esta ley? Esta ley abrió las puertas a millones de niños con discapacidades en los Estados Unidos para asistir a las escuelas y desarrollar su capacidad, su aprendizaje, su funcionabilidad y eh, y ser individuos independientes y contribuir a la sociedad. Otro principio fundamental de la ley IDEA es que los padres deben tomar decisiones informadas. Y esto es un concepto
Sumamente importante que nosotros los padres, y me incluyo a mí porque cuando yo llegué a este país en el 1992, yo tuve que aprender ese concepto, que las decisiones que yo tomo en el proceso relacionado a la educación de mi hijo tienen que ser decisiones informadas. Esto quiere decir que yo necesito tener toda la información necesaria para yo poder tomar, ¿verdad?, esa decisión. Otro principio importante de IDEA es que los niños con discapacidades deben ser educados con compañeros sin discapacidades a la mayor medida posible. Y esto se le conoce con el término del ambiente menos restrictivo. Y esto es importante que al momento del proceso donde estamos hablando sobre la ubicación escolar, tomemos esto en consideración, el ambiente menos restrictivo. Otro principio o fundamento principal de la ley de IDEA es las ayudas y servicios suplementarios. Cuando ustedes vayan a recibir esta presentación, al hacer clic en el enlace donde dice ayudas y servicios complementarios o suplementarios, esto los va a llevar a información adicional. Debemos de recordar que esta presentación nos va a dar los fundamentos básicos. Cuando queremos información más amplia y más precisa, muchas veces tenemos que referirnos a recursos. Ustedes nos pueden llamar al centro PIL y nosotros con mucho gusto explicamos cualquier información adicional. Ahora bien, cuando comenzamos a hablar del plan de educación individualizado, un documento sumamente importante. Ese plan detalla el programa educativo, ¿verdad? Ese plan es un documento escrito y ese plan va a detallar el programa educativo que está diseñado para satisfacer las necesidades de ese niño, las necesidades únicas en términos de educación especial de ese niño. Ahora bien, también identifica servicios, apoyos, cómo y dónde esos servicios se van a implementar. Está desarrollado por un equipo que incluye padres y profesionales. Y uno de los fundamentos que nosotros queremos discutir en esta presentación es cuán importante es la participación del padre y cómo llevarlo a cabo en el proceso. Carmen, también si tienes algo que necesite contestar, que veas en el chat, me dejas saber. ¿Ok? Claro. Ok. Bueno. Vamos a hablar sobre la participación de los padres. La participación de los padres es crucial y es importante. E inclusive las investigaciones y muchos artículos demuestran cuán importante y beneficioso es la participación del padre en el proceso de educación de sus hijos. En educación especial, ustedes los padres tienen el derecho de participar en las reuniones con respecto a la identificación de su hijo, evaluación y ubicación educativa y la provisión de los servicios de educación especial que tienen que ver con la educación pública, gratuita y apropiada, incluyendo las reuniones en donde se desarrolla el plan de educación individualizado. Lo que quiere decir que ustedes, como miembros de ese equipo, su participación y presencia es sumamente importante, porque todo lo que la escuela vaya a proponer, ustedes son no solamente parte de ese equipo, sino que su opinión y cuáles son sus expectativas son también importantes en el proceso. Ahora bien, este concepto de participación de los padres es algo que nosotros los padres aprendemos a desarrollar, ¿verdad? Porque muchas veces cuando tenemos en una reunión muchos profesionales, nos sentimos un poco intimidados. Pero la realidad es que en el día de hoy usted está concientizando cuán importante es su participación en todos esos aspectos del proceso del plan educativo individualizado.
Ahora bien, ¿alguno de los presentes me puede decir uno de los pasos, por lo menos algo que se le ocurra, cuál sería uno de los pasos en el proceso del plan de educación individualizado? Pueden abrir el micrófono si se sienten más a gusto. No hay contestaciones erradas, ¿ok? Algo que se les ocurra, que ustedes digan, bueno, este es un paso en el proceso del desarrollo del plan de educación individualizado. Yo pensaría que el primero es pedirle la autorización a los padres para el desarrollo del plan. ¿Ok? Gracias, Sandra. ¿Alguno otro? Lo que Sandra acaba de mencionar, sí, es parte del proceso del desarrollo del plan de educación individualizado. Ahora bien, ustedes vamos a ver en pantallas una rueda, ¿verdad? Con diferentes cuadros en donde tenemos varios pasos del proceso. Y el proceso principal al cual me voy a referir ahora es ahí dice referral, pero se supone que es referido, ¿verdad? Y el referido, ¿qué quiere decir? El referido para educación especial, esto quiere decir que tanto la escuela como un padre, cuando tiene preocupaciones con referente a la ejecución de ese niño, puede solicitar un referido para que el niño sea evaluado. Lo que quiere decir que si un padre está preocupado por la ejecución de su niño en la escuela, el padre puede hacer el referido. Si los maestros están preocupados, los maestros pueden acercarse al padre y expresar, nosotros entendemos que posiblemente sería beneficioso que el niño sea evaluado. ¿Ok? Ahora bien, cuando un padre hace el referido, una de las mejores prácticas es que el padre haga este referido por escrito, ¿verdad? Ahora bien, muchos padres hacen el referido oralmente y eso también es apropiado. ¿Ok? Y tenemos que tomar en consideración que cuando hacemos un referido porque tenemos preocupaciones en la ejecución de ese estudiante, una de las cosas es que estamos prácticamente iniciando el proceso de descubrir si ese niño tiene alguna discapacidad en términos educativos y cómo esa discapacidad posiblemente está afectando la ejecución del estudiante. El segundo paso, tenemos el proceso de evaluación. Y en el proceso de evaluación hablamos de elegibilidad. ¿Ok? ¿Qué determina la elegibilidad? El proceso de evaluación. Y en la evaluación es importante recordar que cuando ustedes consienten por escrito a una evaluación, el proceso tiene al menos 60 días para llevarse a cabo. Pero esos 60 días comienzan cuando la escuela recibe el consentimiento por escrito del padre. Lo que quiere decir que hubo un referido, la escuela aceptó su referido, hay una documentación en ese proceso y en un momento dado la escuela les solicita a ustedes el permiso por escrito. Una vez ustedes entregan ese permiso, comienzan los 60 días. Y el propósito de la evaluación es determinar la elegibilidad de ese estudiante para servicio. También eh, esa evaluación va a informar cuáles son las necesidades del estudiante y la evaluación tiene que evaluar a ese estudiante en todas las áreas que se sospecha que ese estudiante tiene retos, ¿verdad? Que tiene algún tipo de preocupación, sea en lectura, matemática, comportamiento, comprensión, todas las áreas en donde un padre podría tener preocupaciones e inclusive, ¿verdad? El personal de la escuela. Carmen, ajá. Aunque se puede hacer un referido por escrito, también verbalmente se recomienda también que se haga por escrito cuando nos comuniquemos con la escuela, ¿cierto? Sí, el referido, o sea, la petición de la evaluación
puede hacerse oralmente, verbalmente, o puede hacerse por escrito. Para efectos de documentación es más apropiado, ¿verdad? Para efectos de documentación del padre por escrito. Y eso es algo que nosotros orientamos mucho a los padres, que las comunicaciones hacia la escuela sean por escrito. Pero también tenemos muchos padres que todo lo llevan a cabo de manera verbal. Van en persona a la escuela y ellos dialogan los asuntos de manera verbal. Ahora bien, hay cierta información adicional que nosotros necesitamos tener en consideración cuando estamos aprendiendo qué es esto de la evaluación, ¿verdad? Porque la evaluación es un paso sumamente importante en ese proceso, en este ciclo del plan educativo individualizado. Y es que la evaluación tiene que ser multidisciplinaria. ¿Qué quiere decir esto? Que varios profesionales van a formar parte de ese proceso, tales como maestra de educación especial, maestra de educación regular, psicólogo, terapista, ¿verdad? Si hay áreas como por ejemplo relacionados a lo físico, algo que tenga que ver con preocupaciones de índole motora. Si tiene preocupaciones de comunicación, posiblemente va a estar involucrada una terapista del habla y lenguaje. Pero el concepto es que es multidisciplinario. Y ustedes tienen que recordar que ustedes los padres forman parte también de ese proceso. La evaluación se lleva a cabo cada 3 años. Ahora bien, en el estado de Pensilvania, todo aquel estudiante que es identificado con discapacidad intelectual, esa reevaluación se va a llevar a cabo cada 2 años. Los padres no pueden renunciar a este derecho y no hay excepciones. Lo que quiere decir que el padre no le puede solicitar a la escuela. Yo entiendo que la evaluación no es necesaria, ni tampoco la escuela puede proponer que un niño con discapacidad intelectual, la reevaluación no se lleve a cabo cada 2 años. Los padres son parte del proceso y los padres pueden solicitar lo que habíamos mencionado, la evaluación o la reevaluación por escrito o verbalmente. Y esto puede hacerse en cualquier momento. Ahora, hay una expresión que nosotros utilizamos mucho en el Centro PIL y es que un buen plan educativo individualizado comienza con una buena evaluación. Y eso es muy cierto. La evaluación nos va a dar información sobre las necesidades, las áreas en donde ese niño, cómo ese niño está ejecutando o funcionando, qué áreas hay de preocupación y nos va a indicar información sobre qué podríamos hacer en esos casos. Ahora bien, ya pasamos de referido y pasamos de la evaluación. ¿Y cuál es el próximo paso principal en el ciclo? El desarrollo del plan de educación individualizado. En este caso, hablamos de que la evaluación, habíamos mencionado que la evaluación toma 60 días, ¿verdad? Ese es el plazo típico. Hay escuelas que llevan a cabo las evaluaciones antes de los 60 días, pero debemos de recordar que el plazo estándar son los 60 días. A los 60 días, el padre recibe el informe. ¿Y qué sucede luego de esos 60 días? Bueno, viene el desarrollo si el estudiante es elegible para recibir servicios de educación especial porque ha sido encontrado con una discapacidad, al menos con una discapacidad y en necesidad de educación especial. Entonces la escuela tiene 30 días para elaborar, para llevar a cabo el desarrollo de ese plan. Ahora, debemos de recordar que en el estado de Pensilvania, la escuela, los padres tienen 10 días calendarios, no calendarios, discúlpeme, 10 días escolares de recibir ese informe antes de ir a una reunión del plan de educativo individualizado. Repito, porque me parece que no fui suficientemente clara. A los 60 días, ustedes reciben el informe y luego de eso, hay 30 días para llevar a cabo la
reunión para el desarrollo del plan de educación individualizado. Sin embargo, en Pensilvania, los padres tienen la oportunidad de recibir ese informe de evaluación 10 días escolares antes de ellos ir a una reunión para el desarrollo del plan. La finalidad es que para los padres tener la oportunidad suficiente para examinar esa información, ¿verdad? Y estar en mejor posición cuando vayan a discutir esa información con el equipo. Porque vamos a recordar que la información que se revela en ese proceso de evaluación va a ser tomada en consideración en el desarrollo de ese plan. El plan, el IEP, como le conocemos típicamente, habla de las necesidades, habla de servicios, habla de las metas y, como mencionamos anteriormente, cómo y dónde las cosas se van a llevar a cabo. Es un documento que yo les sugiero a todos los padres que se tomen su tiempo en examinarlo, en leerlo, porque nosotros los padres debemos de saber cuando nuestros hijos tienen un plan de educación, es importante que nosotros sepamos qué es lo que ese plan quiere decir. Y para nosotros que hablamos español, es importante que los padres soliciten la traducción del documento. Muchas veces una de las tareas de nosotros aquí en el Centro PIL es ayudar a los padres a familiarizarse con ese documento. ¿Okay? Ahora bien, Hay una pregunta en el chat. De no recibir ese plan antes de los 10 días, ¿qué hacemos? lo que se recibe antes de los 10 días es el informe de evaluación. Y de no recibirlo, ¿qué puede hacer un padre? La evaluación se recibe en 60 días. Si el padre no recibe el informe de evaluación en 60 días, el padre puede comunicar. Lo primero que yo le sugeriría al padre es comunicarse con la escuela. De acuerdo a mi documentación, ya los 60 días de la evaluación han concluido. Yo necesito recibir el informe de evaluación. De la escuela no liberal, el informe de evaluación, una de las alternativas de los padres es consultar, ¿verdad? Puede hacer una llamada al Consult Line, puede llamarnos a nosotros para desarrollar un plan que podríamos llevar. ¿Cuáles serían los próximos pasos? Pero es sumamente importante que si hay un proceso de evaluación, el padre reciba ese documento al menos 10 días antes de que la escuela proponga una fecha para el desarrollo del plan. Esa es la finalidad. Hay ocasiones que sí, en práctica, los padres reciben el informe de evaluación el día de la reunión. ¿Cuál es una alternativa en ese momento? Escuchar qué es lo que la escuela está informando, tomar notas y solicitar otra reunión en donde el padre pueda estar en mejor posición de discutir la evaluación, porque el informe de evaluación contiene mucha información que necesita ser realmente explicada y el padre necesita entender esa evaluación, esa información. ¿Okay? Ahora bien, ¿quiénes son las personas? ¿Quién es el equipo del IEP, verdad? ¿Quién es el equipo quiénes son los miembros de ese equipo? Los número uno en la lista son los padres. Los padres volvemos a lo mismo. La ley protege los derechos, la ley IDEA protege los derechos a recibir una educación pública gratuita y apropiada, pero también protege los derechos del estudiante y protege los derechos de los padres. Entonces, tenemos los padres, tenemos la maestra de educación regular, maestro de educación especial, tenemos el representante de la agencia de educación local, tenemos una persona cuando se está discutiendo un informe de evaluación, necesitamos tener a alguien que sepa discutir qué quieren decir esos resultados. Otras personas con otra experiencia, ¿verdad? Con que aportan. Aquí muchas veces nos referimos a los terapistas, a las terapeutas.
pueden estar directores o coordinadores de educación especial, especialistas del comportamiento, el estudiante cuando corresponda. Acuérdense que esta es la lista según los procedimientos. Nosotros en el Centro PIL aconsejamos que los padres comiencen a involucrar a los niños como parte de las reuniones, aunque sea al principio, para que el niño se presente o el padre presente al niño, para que ese niño vaya desarrollando esa destreza de que esta reunión es relacionada a mí, ¿verdad? Esto está relacionado a mi persona, a mi desarrollo. Y la participación de cualquier personal es excusada por el padre. Es el padre el que da el consentimiento de excusar a un miembro de una reunión. La escuela propone y el padre es el que toma la decisión. Y hay inclusive un formulario para esa excusa. ¿Okay? ¿Quién es el Sí, representante de la agencia de educación local? ¿El principal, algún maestro o alguna otra persona? muchas veces en las reuniones puede ser el principal. En otras ocasiones puede ser el director de educación especial. He visto también a veces, dependiendo de la posición, ¿verdad? Cómo se le llame en el distrito, eh, puede ser otra persona. Pero lo importante del representante de la agencia de educación local es que esa persona tiene toma de decisiones. Esa persona tiene toma de decisiones y tiene la capacidad de adquirir recursos para ayudar a ese equipo a proporcionar la educación que ese niño necesita. ¿Ok? Entonces, continuamos con la participación de los padres. Y si ustedes recuerdan, el segundo objetivo de esta presentación es la participación de los padres, el desarrollo de la declaración de las preocupaciones, ¿verdad? Porque nosotros queremos elevar esa participación. Queremos que ustedes, los padres que nos están escuchando y los profesionales que asisten a familias también, que nos ayuden a que los padres sepan cuán importante es su participación en el proceso. Que la participación de un padre no es meramente o no es igual a ir a una reunión y sentarse a que todo el mundo decida o le diga qué es lo que tiene que hacer. El padre tiene voz, tiene participación. Y la contribución de los padres es sumamente valiosa. La escuela realmente necesita saber de su conocimiento y de sus preocupaciones. Ustedes son miembros en igual participación que cualquier otra persona en ese equipo. Ustedes están número 1 en la lista. La escuela debe de asegurarse que los padres entiendan lo que sucede en esa reunión. Por eso es que muchas veces los padres que han estado trabajando conmigo, siempre les digo a los padres, ustedes van a hacer todas las preguntas necesarias hasta que ustedes comprendan. ¿Ok? Porque volvemos al principio cuando mencionamos que nosotros los padres necesitamos tomar decisiones ¿qué? Informadas. Ahora bien, para los papás que, ¿verdad? Que hablamos otro idioma, tenemos que tomar en consideración que es también responsabilidad de la escuela tener un intérprete, no solamente para los padres que hablan otro idioma, sino también para estos padres que utilizan eh, como medio de comunicación el lenguaje de señas. ¿Ok? Así que es bien importante la comunicación, la participación del padre es crucial en la participación en el desarrollo de la educación de su hijo. Ana, Dime, ¿qué sucede cuando no toman en cuenta a los padres? cuando un padre que entiende que no toma en consideración, bueno, eso es algo que vamos a hablar la semana que viene como parte del desarrollo, del plan educativo individualizado. Ese es uno de los puntos que vamos a dialogar,
Pero ya que la pregunta también, ¿verdad?, está vigente el día de hoy, el padre necesita una estrategia es tomar nota, ¿verdad? Tomar nota qué es lo que está sucediendo en esa reunión, qué es lo que yo estoy expresando como padre y y cómo ese padre se entiende que no está siendo tomado en consideración. Porque luego de eso hay que discutir cuáles son las opciones, ¿verdad? Y muchas de esas opciones van a ser discutidas la semana que viene en el desarrollo, porque muchas veces ese sentimiento aflora durante el desarrollo del plan de educativo individualizado, cuando el padre entiende que no es escuchado. Ahora bien, una de las herramientas, Carmen y las personas que están aquí presentes con nosotros, sumamente poderosa y no utilizada, es la declaración de las preocupaciones del padre. Esta declaración de las preocupaciones del padre se encuentra en el documento, y lo vamos a ver la semana que viene, pero se encuentra en la parte del IEP en los niveles presentes. Toda preocupación que el padre tenga con relación a la educación, al proceso, puede ser documentado en esa parte. Las preocupaciones se pueden discutir en la reunión y alguien en la reunión puede documentar que el padre expresó, ¿verdad?, ciertas preocupaciones. Mi consejo a todos los padres es que escriban su declaración con anticipación para que usted se asegure de que todas las preocupaciones que usted tiene, incluyendo la preocupación de que usted siente de que sus preocupaciones no son escuchadas ni atendidas por el equipo, eso sea expresado de la manera en que usted quiere que sea expresado. Como tenemos en pantalla, los padres pueden proveer la declaración por escrito con anterioridad a la reunión o durante la reunión. Pero una de las cosas que tenemos que tomar en consideración es que esa declaración que usted le presenta al equipo, eso va a ir íntegro al documento. La escuela no puede cambiar su declaración. La responsabilidad de la escuela es atender las preocupaciones que usted está expresando en esa declaración. Muchos padres, ¿cuáles son ejemplos, verdad? Porque a nosotros los padres nos gusta escuchar ejemplos. ¿Cuáles son ejemplos de preocupaciones? Típicamente falta de progreso. Eso es algo que muchas veces los padres nos expresan. Yo entiendo que mi hijo tiene una necesidad que no ha sido identificada o que no está trabajando en la escuela. Cuando hay problemas, preocupaciones con el comportamiento, ¿verdad? Cambios drásticos en el comportamiento. Los padres saben qué cosas están trabajando y qué cosas no están trabajando. Por eso es que la declaración de las preocupaciones del padre es una de las herramientas poderosas exclusivas de los padres en el proceso. Esa declaración va íntegra al desarrollo del documento y es sumamente importante que los padres la utilicen. Y por eso en el día de hoy estamos elevando la participación del padre y esa herramienta, porque en mi experiencia, la gran mayoría de los documentos dice que el padre no presentó, no expresó ninguna preocupación o sencillamente está totalmente en blanco en el documento. Ahora tenemos una pregunta. ¿Puede la escuela llevar a cabo la reunión del IEP sin que los padres participen? ¿Qué ustedes creen? Yo por lo menos conmigo no. ¿Ok? No es mi caso, de verdad no lo acepto. En el caso de María, ella no la acepta. ¿Alguna otra persona? Yo diría que es falso, no se puede llevar a cabo. ¿Ok? Hasta donde yo entiendo, ¿Ok? padre debe firmar la revisión del IP. No sé si estoy equivocada, Ana. ¿Ok?
Bueno, esto es un tema que no muchas veces dialogamos, pero nos va a sorprender que la contestación es cierta. La ley permite que el equipo pueda tener una reunión del plan de educación sin la participación del padre, pero esto no es muy sencillo, ¿ok? Esto solamente puede suceder si el personal escolar no ha podido convencer al padre de que participe en esa reunión. Y para que el equipo de la escuela pueda llevar a cabo la reunión sin la participación del padre, tiene que haber pasado un proceso en donde en varias ocasiones la escuela ha invitado al padre, se ha acercado para que el padre participe. En la eventualidad, ¿verdad? Ustedes se acuerdan que antes del periodo de la pandemia, prácticamente las reuniones se hacían de manera en persona. Bueno, ahora tenemos reuniones virtuales. Todavía hay padres que hacen llamadas, ¿verdad? Participan en las reuniones en llamadas telefónicas. Lo más importante es que la escuela es responsable de llevar a cabo todos los pasos pertinentes para que el padre participe. Esto puede incluir llamadas telefónicas, esto puede incluir una reunión virtual. Las fechas son de mutuo acuerdo y conveniencia, ¿ok? Pero sí, la escuela puede llevar a cabo la reunión sin la participación del padre, pero no es sencillamente que yo invité al padre y el padre me dijo que no podía, yo voy a hacer la reunión sin el padre. No. Tiene que estar documentado para que la escuela pueda llevar a cabo eso. La escuela tiene que haber hecho ya varias gestiones y tiene que estar documentado que el padre decidió no participar. O sea, que la escuela no puede tomar una reunión por sí sola sin una invitación hacia el padre, ¿correcto, Ana? Exacto. Ujú. Y luego El- que se invita al padre, ellos tienen que mantener un archivo de cuántas veces invitaron a los padres para que participaran, y eso es lo que justifica que entonces, por ende, ellos tengan esa reunión sin la participación de los padres. No solamente cuántas veces trataron de invitar al padre, sino todas las medidas que ellos hicieron para que el padre participara. Aquí viene la oportunidad de que posiblemente el padre no puede estar en persona por alguna razón, pero puede participar en una llamada telefónica. O como muchos padres hoy en día que han aprendido a participar de manera virtual, en plataforma virtual, eso es una opción para el padre. Y tampoco Eh, pueden negar una participación simplemente porque no tienen intérprete en habla español. no. La escuela necesita hacer toda la coordinación pertinente para que el padre pueda participar, para que el padre pueda participar. Ahora bien, cuando seguimos en este ciclo, ¿verdad? Del proceso de la IP, nos encontramos con ¿qué? Con el informe del seguimiento del progreso. Este informe del seguimiento del progreso, los padres lo reciben, ¿verdad? A la misma vez que reciben el reporte, la boleta de notas. Y también en el plan educativo individualizado se documenta el IEP, el equipo del IEP determina cómo es que el progreso va a ser reportado, ¿ok? ¿Cuántas veces? ¿Cuándo? Esto es una determinación del equipo, pero es sumamente importante que el padre sepa que hay un informe de seguimiento del progreso y ese es el informe que le dice al padre cómo su niño está ejecutando en las metas del plan educativo individualizado, si hay progreso, si no hay progreso. Y ese informe muchas veces contiene comentarios, ¿verdad? Comentarios de los maestros. Dependiendo de la información o de la data que esté revelando ese informe, muchas veces muchos padres determinan que ellos quieren llamar para una reunión del equipo para discutir cualquier preocupación que ellos hayan visto con relación a la data que se está presentando. Aquí hay ¿Ok? una pregunta, Ana. Dime. ¿Qué se puede hacer cuando uno expresa las preocupaciones del progreso académico del niño
Y la maestra dice lo contrario. La maestra dice que el niño está progresando y uno como padres no ve el progreso del niño. ¿Qué se puede hacer en ese caso? Volvemos al informe, en ese caso volvemos al informe del seguimiento del progreso. Decir cuando una maestra, cuando alguien dice, oh, el niño está progresando, pero el padre dice, yo no veo progreso. Hay que examinar la data, Carmen. La data es informe del seguimiento del progreso, los exámenes, los quizzes, los trabajos que él hace, las asignaciones, ¿verdad? Que él hace en la escuela. Todo eso forma parte de la data. ¿Okay? Cuando nosotros decimos, él está teniendo progreso, eso es una descripción. Pero hay que analizar la data. Hay que analizar los datos de cuál es la ejecución. Y el informe de seguimiento del progreso muchas veces nos da mucha información con relación a eso. Porque si mi hijo comenzó en 0 en septiembre y la expectativa es que va a llegar a 80% de ejecución en junio, pero en noviembre él apenas ha tenido 2% de progreso, eso es un progreso mínimo. Eso es preocupante. Eso es preocupante. ¿Ok? Y tenemos que acordarnos que los planes de educación deben ser lo suficientemente retantes a la educación de sus niños. Ya no hablamos de progreso mínimo en estos días. ¿Ok? Y entonces, ¿cómo un padre puede, ya que se revisa la data y se ha evaluado, cómo entonces el padre puede justificar otra reunión o qué puede hacer ya cuando se ha analizado todo eso? Si el padre ha solicitado la data y está examinando la data, llamarla a una reunión porque la data es la que le dice al equipo, mi aseveración está en lo correcto. Mis preocupaciones tienen fundamento. Recuérdense que cuando la escuela hace una alegación de que el niño está teniendo progreso, en otras palabras, la escuela tiene que probar ese progreso. Y de la manera de probarlo es, enséñame los exámenes, el trabajo del salón de clase, la data que los datos que se están coleccionando, cómo él va progresando en las metas del IP. ¿Okay? Correcto. Hay otra pregunta. Ujú. ¿Cuántos informes de seguimiento de progreso recibo como padre al año? Cada vez que la escuela emite una boleta de calificaciones, el padre se supone que reciba el informe de progreso. Pero mencioné también que el equipo durante el desarrollo del IEP determina cómo el progreso se va a informar al padre. Hay padres que no solamente reciben el informe de progreso, hay padres que han solicitado que una vez al mes reciban algún tipo de progreso, informe de progreso, una vez al mes por parte del personal de la escuela. Lo importante aquí es que es el equipo el que hace esa determinación. El padre forma parte del equipo. Y si el padre no es apoyado en sus preocupaciones, el padre posiblemente en un momento dado tenga que tomar una decisión sobre si enforza las salvaguardias procesales, que ese es nuestro tercer capacitación, creo que en 2 semanas. ¿Okay? La revisión anual del IP, al menos una vez al año, ese plan necesita revisarse, ¿ok? Al menos una vez al año. Pero también tenemos que recordar que los padres pueden llamar para cualquier reunión del plan de educación individualizado en cualquier momento. Ya nos estamos acercando al 6º paso, que es el proceso de reevaluación. Acuérdense que un niño entra a educación especial porque hubo un proceso de evaluación, se desarrolló el plan educativo, viene ese proceso de monitoría, ¿verdad? De saber cómo va esa implementación de ese plan. Tenemos la revisión anual
Y acuérdense que en algún momento dado el niño va a ser reevaluado. Entonces tenemos información importante en las próximas. Que no quiero. Déjenme asegurarme que no he dejado nada afuera. Ok. En el proceso de reevaluación, ¿se acuerdan cuando mencioné que las reevaluaciones se llevan a cabo por lo menos de manera estándar cada 3 años, ¿verdad? Pero los niños con discapacidad intelectual cada 2 años. En el proceso de reevaluación, esto comienza con el equipo del IEP. ¿Sí? Acuérdense que ustedes son parte del equipo, los padres. Y cuando hay un niño que está identificado con autismo, trastornos emocionales, discapacidad intelectual, discapacidad múltiple, otros problemas de salud, discapacidad específica en el aprendizaje o lesión cerebral traumática, un psicólogo forma parte de la revisión de los datos existentes. Ahora bien, esta revisión de los datos existentes, esto no es una reunión, ¿ok? Esto no es una reunión formal, ni tampoco se requiere el permiso de los padres. Esto forma parte del proceso. Ahora bien, hay padres que están pendientes con anticipación de cuando la evaluación está por acercarse. Y comienzan a expresarle a la escuela, yo sé que el proceso de evaluación, de reevaluación de mi hijo se acerca, yo estoy teniendo preocupaciones sobre esto, me gustaría tener una conversación, ¿verdad? Con el personal de la escuela, puede ser con la maestra o inclusive una reunión informal. Pero quiero que sepan que lo más importante es que hay una revisión de datos existentes. No, esto no es una reunión formal, ni tampoco se requiere el permiso de los padres, pero los padres pueden formar parte de ese proceso de los datos existentes. Si el equipo determina que se necesita información adicional, ahí es donde ustedes se les va a solicitar el consentimiento para llevar a cabo esa reevaluación. En el proceso de evaluación o de reevaluación, cuando un padre pregunta, y esto nos lleva al principio de la presentación, Carmen, es si un padre hace una petición verbal, el padre va a recibir una solicitud, un documento en aproximadamente 10 días calendario para solicitar esa evaluación. Acuérdense que el padre hizo una solicitud verbal, ¿verdad? Todo tiene que documentarse. Al alguien de la escuela recibir esa solicitud verbal, en unos 10 días calendarios, el padre va a recibir una solicitud de permiso. Esto no es consentimiento, es una solicitud de permiso. Ahora bien, luego de esa solicitud de permiso, si la escuela está de acuerdo, ¿verdad? Estamos hablando de que el padre va a firmar un consentimiento de evaluación, el padre va a ser avisado, ¿verdad? Notificado por escrito sobre la evaluación. Y esto puede pasar típicamente en unos 10 días calendario. ¿Cuál es la enseñanza de nosotros en la tarde de hoy? Que todo en educación especial tiene un proceso, tiene unas pautas de tiempo y hay todo un desarrollo de una serie de documentación. El padre necesita saber qué es lo que está firmando, ¿verdad? Consentimiento informado. Entender qué es lo que ustedes están firmando. Habíamos mencionado que la evaluación se lleva a cabo en 60 días calendarios y estos 60 días comienzan a contar cuando la escuela recibe el consentimiento firmado, ¿ok? Y es importante recordar que los días de receso de verano no cuentan en esos 60 días. Y esto es un poquito a veces difícil para nosotros los padres digerir, porque a veces nos percatamos que el proceso de evaluación o reevaluación comienza a finales de mayo o principios de junio.
Eso quiere decir que esos 60 días concluyen a principios del próximo semestre escolar, porque ese tiempo de verano no está considerado en esos 60 días, excepto si el distrito decide hacer una excepción, pero no están obligados. Y días calendarios son días consecutivos que incluyen fines de semanas. Sí, fines de semana, días feriados, medios días. Ujú. Si la escuela estuviese en desacuerdo, por ejemplo, si ustedes solicitan una evaluación de comportamiento, si ustedes solicitan una evaluación de terapia física, una evaluación para terapia ocupacional o alguna otra disciplina con relación a lectura, si la escuela está en desacuerdo, ustedes tienen el derecho a ser informados por escrito sobre ese desacuerdo. Y el documento que se utiliza para ese desacuerdo es el aviso de la ubicación educativa recomendada, aviso previo por escrito. Muchas veces, de la misma manera en que nosotros nos acostumbramos a escuchar IEP, esto es lo que ellos se hacen referencia como NOREP. ¿Okay? Si ustedes solicitan algo por escrito, perdón, si ustedes solicitan una evaluación y la escuela dice, yo entiendo que la evaluación no es necesaria, o esta evaluación no es necesaria, ustedes tienen derecho a recibir esa notificación por escrito, porque ustedes necesitan luego tomar una decisión si ustedes aceptan esa decisión o si ustedes quieren llevar a cabo un procedimiento de disputa porque ustedes están en desacuerdo con la decisión de la escuela. Los padres deben recibir una copia del informe de evaluación. Esto lo habíamos mencionado, al menos 10 días escolares antes de la reunión de la IEP, a menos que el padre firme una renuncia. Vamos a hablar de la renuncia. La renuncia quiere decir que si ustedes no recibieron ese informe, si el día 60 era el 15 de mayo y los 10 días escolares son casi al final de mayo, ¿verdad? Porque son prácticamente se convierte en 2 semanas. Y la escuela lo invita a usted para 3 días luego de usted haber recibido el informe al día número 60 y usted dice que sí, la escuela le va a dar un documento para que usted firme que usted renunció a recibir ese informe esos 10 días escolares. ¿Ok? Ahora bien, tenemos otra pregunta. Se acerca el periodo de reevaluación. ¿Puede la escuela recomendar que la reevaluación no es necesaria? No estamos hablando de los niños de discapacidad intelectual. Acuérdense que esa reevaluación es mandatoria. Pero ¿qué hay acerca de los otros niños que tienen discapacidades, que han sido identificados con discapacidades y reciben educación especial y deben de ser evaluados cada 3 años? La escuela puede recomendar que la evaluación no es necesaria. Vamos, estamos aquí, estamos aprendiendo, ¿ok? La finalidad es aprender, Bueno, ¿ok? para mí falso porque entiendo yo que la reevaluación puede darles un poco de más datos si el niño está progresando o no, debido al tiempo en que prolongado que tiene de reevaluación, son 2 años, 3 años. Ujú. So, es importante que se haga esa reevaluación para que puedan saber el progreso. Ok. María acaba de apuntar algo sumamente importante y es que han pasado 3 años, ¿verdad? El niño ha cambiado, ¿verdad? Muchas cosas han cambiado. Ahora bien, en el día de hoy vamos a descubrir que sí, que la escuela puede proponer que esa evaluación no es necesaria. La escuela puede recomendar que la reevaluación no es necesaria. Ahora bien, no incluye al niño con discapacidad intelectual. Sin embargo,
La información, la contestación que nos dio María es sumamente importante como padre, porque ella enfatizó, hay un tiempo prolongado, el niño puede cambiar. Es importante saber, ¿verdad? ¿Qué es lo que el niño sabe? Ahora bien, la renuncia requiere consentimiento por escrito de los padres. Recuerden que la escuela propone y es el padre el que está tomando la decisión. La escuela no puede decirle a ustedes, yo voy a obviar la evaluación. La escuela puede proponer, pero es el padre el que toma la decisión. La escuela debe de informar por escrito por qué y cómo hizo la determinación de esa propuesta. El padre toma la decisión si no lleva a cabo la reevaluación o si requiere la evaluación. Y muchas veces este tipo de conversaciones no los tenemos, ¿verdad? Muchas veces estas son las cosas que pasan en tiempos reales y muchas veces, a veces los padres me expresan, oh, la escuela dice que la evaluación no es necesaria. Lo que en sí, la escuela hizo una determinación, pero eso es una propuesta. Lo que es importante en el día de hoy es que ustedes aprendan es que sí, ellos pueden hacer esa propuesta, la escuela puede hacer esa propuesta, pero es importante que ustedes comprendan que son ustedes los padres los que van a tomar la decisión si deciden hacer la reevaluación o si deciden no hacerla. ¿Ok? Bueno, aparentemente llegamos a la conclusión de la información del día de hoy. Han habido muchas preguntas sumamente importantes. Parte de esta parte número 1, fundamentos previos, es que ustedes comprendan toda esta información antes de nosotros comenzar a dialogar sobre el desarrollo del plan educativo individualizado. Con lo que estuvimos hablando en el día de hoy, ustedes comprenden cuán importante es ese proceso de evaluación o reevaluación. Y que muchas veces la información es que ustedes reciben, propuestas de fechas para reuniones, no solamente de la escuela, ustedes también pueden proponer. En pantalla, ustedes tienen el logo para la evaluación de este taller. Es importante para nosotros aquí en el Centro PIL que ustedes completen las evaluaciones. Las evaluaciones nos dejan saber a nosotros qué les gustó, qué no les gustó, qué otros temas a ustedes les gustaría, ¿verdad?, escuchar. El Centro PIL no comparte información de identificación ninguna con ninguna agencia externa. Eh, no se comparte nombre, ni número de teléfonos, ni información. ¿Okay? Nosotros sí podemos informar cuando hablamos de, ¿verdad?, que estamos haciendo estas capacitaciones, cuántas personas estuvieron presentes, el idioma que hablan las personas que estuvieron presentes, el condado, ¿verdad?, el lugar de residencia, pero no divulgamos ninguna información y es bien importante para nosotros en el Centro PIL escuchar la opinión de ustedes. Ahora bien, habíamos hablado de... Perdóname la interrupción, Ana. Yo puse el enlace de la evaluación en el chat, por si acaso alguien no puede leer el código QR, Okay. está en el chat y lo pueden copiar en su browser y así lo pueden llenar también. Ok, gracias, Carmen. Tengo entendido que si ustedes abren su cámara en el código QR, los va a llevar a hacer la evaluación, pero es bien importante. Para nosotros es importante saber su opinión. Okay. Ahora bien, creo que Dylan, can we stop the recording?